Un abogado, mis hermanos, escribió un libro que se titula 3 delitos graves al día. Y es muy interesante porque él estima que la persona promedio de Estados Unidos, sin saberlo, infringe al menos 3 leyes federales al día. Y él dice, ¿por qué no todos estamos en la cárcel entonces? Porque no hay ningún policía que nos agarre cuando cometemos esos crímenes. O sea que sin saberlo quebramos leyes. Hay miles y miles y miles de leyes en este país, mis hermanos. Leyes con castigos de hasta 15 años en prisión que tú y yo podemos estar cometiendo incluso sin saberlo. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, hay cientos y cientos de leyes. Y si tú eras un judío en el siglo I, las preguntas a hacerse eran, ¿cómo puedo estar seguro de que estoy cumpliendo todos estos mandamientos? Son cientos de ellos. Desde cómo rasurarme la barba a los hombres hasta cómo vestirme como un ciudadano judío. Desde cómo hacer los sacrificios y cómo presentar una ofrenda hasta cómo vivir en la casa. Leyes para todos y de todas las clases. ¿Cómo saber si tú rompiste una ley en el día? O 2 leyes, o 3. Y estas son leyes de Dios, no de los hombres. Tienen un peso superior. ¿Cuáles son las leyes más importantes? ¿A cuáles leyes le presto más atención de estos cientos y cientos y cientos de leyes que hay? Todas estas preguntas acerca de la ley eran discutidas todas las semanas en Israel. Todas las semanas. En los Starbucks de aquel tiempo se sentaban y empezaban a discutir. ¿Cuál es la ley más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿A cuál mandamiento le tenemos que prestar atención? Y uno de esos líderes religiosos, mis hermanos, un escriba, él era un experto en la ley de Moisés, decide acercarse a Jesús en nombre de los fariseos y preguntarle su opinión sobre el mandamiento más importante. En otras palabras, Jesús, aquí hay una papa caliente, a ver qué haces con ella. Estamos estudiando la semana más importante en la historia de la humanidad, mis hermanos, y estamos en el día miércoles. El día miércoles Jesús tuvo varias conversaciones con los líderes religiosos en Israel. Una conversación que estudiamos hace 2 semanas fue con los fariseos y los herodianos. Ellos le preguntaron a Jesús si los judíos debían pagar impuesto al imperio romano o no. La segunda conversación que le estudiamos el domingo pasado fue con los saduceos. Ellos le preguntaron a Jesús sobre la resurrección. Y la tercera pregunta de las que Marcos nos comenta aquí es de un hombre que es un escriba, un experto en la ley de Moisés. Y esa conversación es sobre el mandamiento más importante. Aquí está la pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Hay cientos de mandamientos, hay cientos de cosas que yo le tengo que estar prestando atención de la ley de Moisés. ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál tengo que, digamos, concentrarme para cumplir? Y si cumplo ese, ya, tengo más del 50% de aceptado delante de Dios. Veamos entonces, mis hermanos, cómo va esta conversación. En primer lugar, la pregunta del escriba. Acercándose, versículo 28, Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esta es una trampa, mis hermanos. Ellos quieren ver a Jesús destruido. Ellos quieren tener una razón para agarrar a Jesús y condenarlo a muerte. Quieren desacreditar a Jesús delante del pueblo y mandarlo a los romanos para que lo maten. Para la gente del tiempo de Jesús, mis hermanos, nadie tenía más autoridad, escucha esto, que Moisés. Nadie. Moisés era la persona más cercana a Dios. Si había alguien que había estado cercano a Dios, era Moisés, y nadie estaba por encima de Moisés. Es más, Moisés vio la espalda de Dios, ¿no es cierto?
Moisés recibió de Dios los 10 mandamientos, las 2 tablas cuando estaba en el monte. Moisés era superior a todo lo que un judío podía imaginar. Y Jesús se había hecho superior a Moisés. Entonces, con esta pregunta, estos hombres querían que Jesús afirmara que sus palabras eran superiores a las de Moisés, perder reputación con el pueblo, identificarlo como un hereje y condenarlo a la muerte. Este era el asunto. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más esencial? Ahora, mis hermanos, escuchen esto. Los estudiosos de la ley del Antiguo Testamento habían enumerado los mandamientos. Y ellos habían dicho, hay 613 mandamientos que un judío piadoso debe cumplir. 613 mandamientos. Uno por cada letra del decálogo de los 10 mandamientos. Uno por cada letra. Y estos mandamientos eran divididos en mandamientos positivos, tienes que hacer esto, y mandamientos negativos, no puedes hacer aquello. Habían 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos negativos. Uno por cada día del año, 365 mandamientos negativos. También ellos dividían las leyes no solo como leyes positivas y negativas, sino como leyes más importantes y leyes menos importantes. Ellos llamaban las leyes pesadas y las ligeras. Las pesadas sí tenían autoridad, mayor autoridad, digamos, y las ligeras, las livianas, no tenían tanta autoridad. Pero esto último, ¿cuáles eran los mandamientos más importantes y los menos importantes? Aquí no se ponían de acuerdo. Aquí no se ponían de acuerdo. Ellos estaban preguntándose una y otra vez cuál es el mandamiento más importante. Algunos decían el mandamiento más importante es honrar a tus padres. Otros decían el mandamiento más importante es amar a tu prójimo, pero no se ponían de acuerdo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús, mis hermanos? Versículo 29. Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta es la confesión de fe de los judíos que repetían todas las mañanas y todas las tardes, conocida como la Shema. ¿Qué quiere decir esa palabra? Oye, es una orden, escucha, atento. Esto está en Deuteronomio capítulo 6. Versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Jesús afirma, este es el principal mandamiento. Esta palabra amor ahí, mis hermanos, es amor ágape. Ese es el tipo de amor que es un amor de la voluntad. Tú decides amar así. Es el amor de la decisión. Este es el amor del sacrificio. Yo amo, cueste lo que cueste. Este es el amor de la obediencia. Hay otras clases de amor. Amor fileo es amor de amistad. Amor de atracción. Yo estoy atraído naturalmente a una persona y la amo. Pero amor ágape del que Jesús nos habla aquí es un amor sacrificado. Es un amor voluntario. Un pastor explica que Jesús nos enseña, y todas las escrituras lo respaldan, que el amor más puro, más noble, más elevado, más completo, más exhaustivo se da al único Dios verdadero. Solo hay un Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solamente hay un Dios y por lo tanto debes darle todo tu amor a ese Dios. Como solo hay un Dios, tu amor corresponde solamente a ese Dios. Tu amor no puede estar dividido. Tu amor absoluto no puede estar dividido. Si hubieran muchos dioses, tú puedes dividir tu amor. Por eso Jesús dice, no puedes amar a Dios y al dinero.
Tú no puedes tener un corazón dividido entre amar a Dios y amar el dinero. Tú no puedes compartir este amor. Es exclusivo solo para Dios, solamente para Él. El deber supremo y más amplio del hombre es amar al único Dios. ¿Por quién es Dios? Porque Él es único y por eso hay que adorarle. Por eso hay que adorarle con nuestro amor. Y estas palabras de Jesús son muy enfáticas, mis hermanos. Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es muy enfático. Esto no es cualquier clase de amor. ¿Qué quiere decir amar al Señor con todo tu corazón? El corazón en el oeste, en nuestra zona del mundo, el corazón es de San Valentín, ¿no es cierto? 14 de febrero, amor y la amistad. Corazoncitos, rosa, flores, mariposas en el estómago. En la cosmovisión judía, el corazón es tu ser, todo lo que tú eres. El corazón en el entendimiento hebreo, mis hermanos, es el núcleo de tu identidad, la fuente de todos tus pensamientos, palabras y acciones. Toda la persona debe amar a Dios con la parte más profunda, pura y verdadera de sí mismo. Tu corazón es lo que tú eres y Dios quiere nuestro corazón. Nuestro corazón es lo que verdaderamente somos, no lo que aparentamos ser. Dios quiere que nosotros le amemos con todo nuestro corazón, con todo lo que nosotros somos. En otras palabras, darte completamente a Dios, sin restricciones, sin peros. Todo tu ser le pertenece a Dios porque Él es Dios y tú lo amas con todo lo que eres. Aunque te digan fanático, aunque te digan tú estás loco, tú amas a Dios con todo lo que tú eres, con todo tu ser. Tú le perteneces todo en absoluto a Dios. Y escucha esto, si tú no amas así a Dios, tú no amas a Dios. O Dios es absolutamente amado por ti, o Él no es amado en ningún punto. Dios no quiere competencia en tu ser. Dios y los hijos, Dios y mi matrimonio, Dios y el dinero, Dios y el trabajo. Dios no quiere competencia, Dios quiere absolutamente todo tu ser. Él es dueño y Él no quiere compartirte con nadie más. Solamente le perteneces a Él y tu dedicación tiene que ser absoluta a Él. Amarlo con todo lo que tú eres. También Jesús dice que el mandamiento principal incluye amar a Dios con toda tu alma. El alma tiene que ver con tus emociones. Jesucristo, cuando estaba a punto de ser arrestado y crucificado, Él dijo, mi alma está triste. Mateo 22. Mi alma está triste. El alma está triste. El alma es el centro de las emociones. Y Dios quiere que tú le ames con tus emociones. Esto es difícil para aquellas personas que son un poco más frías y retiradas. ¿No es cierto? No muestran emociones casi en ningún momento. ¿Estás alegre? Sí. ¿Estás triste? Sí. Hermano, venga, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado? Muy bien. ¿Sí? Frío, alejado. Y hay muchas personas así, por crianza, por personalidad. Y esto a ti, que eres así, te empuja fuera de tu zona de comodidad, porque Dios quiere que tú le ames con toda pasión. ¿Has visto esos partidos de fútbol donde están esos aficionados gritando 90 minutos con fríos de congelación ahí en Europa?
Y ellos sin camisa, saltando por su equipo. Pasión. Ese es su Dios, el fútbol. Nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Y Él merece ser adorado con toda la pasión de nuestros corazones. Que todas nuestras emociones sean traídas a Él en adoración. Aquí en la iglesia, adora al Señor, mis hermanos, sin miedo, con orden. No va a salir invitando a los hermanos a hacer el trencito ahí por alrededor de las bancas. Con orden, pero sin temor, mi hermano. Incluye tus emociones en la adoración al Señor. Los bautistas no somos conocidos por incluir nuestras emociones en la adoración al Señor. Iglesias frías, casi muertas. Tú llegas ahí, si me río, estoy pecando. Si levanto mi mano, estoy pecando. Si me miran llorando porque estoy alabando al Señor, me van a decir que porque estoy deprimido. Dios quiere que tú le adores con todo tu ser, incluyendo tus emociones, con toda pasión. Tu pasión por Dios debe sobrepasar cualquier cosa, hermanos. Hay algunos de ustedes que hablan de política como que si fuera lo máximo. Y en contra de Trump, o en contra de aquel, o en contra de aquel otro. Y expresan sus posiciones, pero con mucha pasión. Otros de ustedes hablan de su trabajo, hermano, como es lo máximo. Y apasionados por su trabajo. Otros por sus hijos. Y se vienen las lágrimas. Mis hijos. Mis adorados hijos. Y cuando hablas de Dios, frío, alejado. Hay hombres que me dicen, no, pastor, es que yo soy firme, fuerte. Y los ves enfrente de la televisión viendo su partido y están, dale, dale, con toda la pasión que saca el deporte. No, hermano, no es que eres frío, es que tu corazón es frío hacia Dios. Ese es el problema. Tu corazón es frío hacia Dios. Porque Dios nos hizo seres con emociones y las emociones se demuestran, mis hermanos. Otra vez, en la adoración corporativa se demuestran en orden. Pablo lo dijo, 1 Corintios 14:40. Hagan todo decentemente y con orden. Y aquí viene, mis hermanos, el otro lado de la moneda. Adoramos a Dios con toda nuestra pasión y adoramos a Dios con toda nuestra mente. Con toda nuestra mente. Y esto es algo que es un grave error en muchas iglesias hispanas. Porque muchas iglesias hispanas adoran en su entendimiento a Dios con toda pasión, pero sin su mente, sin entendimiento. Jesús les dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Nuestro amor debe estar conectado al conocimiento, al entendimiento. En cuanto más sabemos de Dios, entre más conocemos a Dios, su carácter, su santidad, su justicia, su ira, su perfección, entre más conocemos a este gran Dios, más razones tenemos para amarle. Más tenemos que amar. Y esto saca de su zona de confort a quienes son pasionales y emocionales. ¿Sí? Y te empuja a conocer a Dios. Te empuja a conocer a Dios, a usar tu mente activamente. Algunos de nosotros, mis hermanos, nos quedamos con las emociones nada más, pero un estudio bíblico, no, pastor. A mí me encanta venir a adorar a Dios y la música me ministra y lloro y levanto las manos. Pero un estudio bíblico, no. Un libro, no me ponga a leer un libro, pastor. No. Entonces desconectan sus emociones de su mente. Y dice Jesús, las dos cosas tienen que ir juntas, la una con la otra. Si tú no conoces a Dios, ¿cómo sabes a quién tú estás adorando? ¿Cómo sabes a quién tú estás glorificando? ¿A quién tú estás amando? Tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Romanos 12:1 y 2. Y eso se hace con la palabra de Dios. Y también Jesús dice
que tenemos que amar al Señor nuestro Dios con todas nuestras, ¿qué, mis hermanos? Fuerzas, con toda nuestra energía física. Dios dice, yo quiero que tú me ames con todo tu corazón, con todas tus emociones, con todo tu entendimiento y con toda tu fuerza física. Todo lo que corresponde a una persona está incluido en este amor. ¿Qué dice Dios, mis hermanos? Con tanta repetición, con todo, con todo, con todo. Dios quiere toda tu vida. Dios quiere toda tu vida, toda tu existencia la quiere Dios. Jóvenes, no importa cuántos años tú tengas, Dios te quiere completo. Dios quiere que tú le ames con todo tu ser. Con todas tus fuerzas. Dios quiere que tú dediques tu potencial físico a Él, tus fuerzas a Él. Amar a Dios demostrándolo por medio de tus dones, tus talentos, tus recursos. Aquí están todos los elementos: intelectual, emocional, volitivo, de la voluntad y físico también. Todo el ser combinado para amar al Dios verdadero. Esto es un amor inteligente, un amor emocional, un amor dispuesto, un amor activo. Este es un amor que todo lo consume. Es que tú no puedes dejar de pensar en Dios. Es que tú no puedes dejar de hablar con Dios. Es que tú no puedes dejar de hablar a otros de este gran Dios que te salvó, que te rescató, que te redimió. Esto es un amor completo, mis hermanos. Si tú estás a medias con Dios, no estás con Dios. Si tú medio amas a Dios, no amas a Dios. Si tú eres cristiano part-time, de 25 domingos al año en la iglesia, hermano, examínate, porque muy probablemente no amas a Dios. Estás part-time. Y Dios no acepta part-time, mis hermanos. Él quiere full-time. Dios quiere todo de ti, absolutamente todo de ti. Si tú vienes a la iglesia, te desapareces por 3 meses y dices que amas a Dios, hermano, tú no amas a Dios. Tú no amas a Dios. Dios quiere un amor integral, completo, no a medias. Pastor John MacArthur dice, cuando alguien te pregunte qué significa ser cristiano, tú puedes responder, ser cristiano significa amar al Señor tu Dios con todo tu ser. Eso significa ser cristiano. Con estas palabras, Jesús está dando un golpe contundente y demoledor. ¿Saben a qué, mis hermanos? Al legalismo de los fariseos. Este es un golpe directo al legalismo de los fariseos. Porque ellos, mis hermanos, diezmaban de todo lo que tenían, hacían sus sacrificios, se vestían como la ley lo decía, hablaban como se suponía que tenían que hablar, iban al templo, no dejaban de ir al templo. Y es más fácil concentrarse en todas estas cosas externas que en el corazón y amar a Dios con todo tu ser. ¿De dónde viene el legalismo, mi hermano? El legalismo viene cuando Dios te dice, ámame con todo lo que tú eres. Y tú dices, dime algunas cositas que yo sí pueda cumplir. Porque amar a Dios con todo mi ser yo no puedo. Así que dime unas cuantas, ¿ok? Ir a la iglesia, check. Dar ofrendas, check. Ok, ¿qué más? ¿Algo más? Dice Dios, sí, yo quiero que vengas a la iglesia. Sí, yo quiero que des ofrenda. Pero yo te quiero todo a ti. Si tengo tu ofrenda, pero no tengo todo tu corazón, ¿de qué sirve? De nada sirve. De nada sirve. Me encanta esto, mis hermanos, porque este mandamiento es un mandamiento para que tú y yo hagamos lo que es imposible que nosotros hagamos en nuestras propias fuerzas. Si tú estás escuchando este mensaje y tú dices, oh, gracias, pastor, me ha reafirmado en mi amor por Dios.
Yo amo a Dios como usted está hablando. Si tú estás diciendo eso, puede ser que estés muy equivocado. Porque este mandamiento, mis hermanos, es un mandamiento que es imposible para que tú y yo lo cumplamos. Hermanos, no levantes tu mano, pero les voy a hacer una pregunta. Honestamente, respóndela en tu corazón. ¿Quién de nosotros aquí ha amado a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas durante 1 hora esta última semana? 1 hora. Una sola hora. No estoy diciendo 24 horas, una sola hora que tú estuviste apasionado por Dios, usando toda tu mente para agradar a Dios y todas tus fuerzas para vivir para Él. Una sola hora, mis hermanos. Si somos honestos, todos podemos decir, yo no. Y si somos más honestos, podemos decir, ni 1 minuto tan siquiera he amado a Dios así como Él me pide que yo le ame. En lugar de que los fariseos dijeran, ¿sabes qué, Dios? No podemos amarte así, ten misericordia de nosotros. Ellos dijeron, vamos a diezmar, vamos a hacer buenas obras, y eso es suficiente. Y Jesús les dice que ellos eran unos hipócritas, porque cuidaban lo de afuera, pero lo de adentro estaba contaminado. Lo de adentro estaba contaminado. Sigamos leyendo, mis hermanos, versículo 31, porque hay una segunda parte a este gran mandamiento. El segundo mandamiento más importante. Versículo 31, y el segundo es semejante. ¿Qué dice Jesucristo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Hermanos, un amor genuino, completo, íntegro por Dios da como resultado un amor por otros. Un amor por otros. El mandamiento más grande es amar a Dios. El segundo es inseparable, inseparable. Tú no puedes decir, dice primera de Juan, el apóstol Juan, yo amo a Dios y odio a mi hermano. Tú no puedes decir eso, porque si tú amas a Dios, amas a tu hermano también. Si tú amas a Dios, amas a tu hermano, amas a tu prójimo. Los judíos, según Levítico, consideraban el prójimo aquel ciudadano de Israel. Incluso llegaron a considerar el prójimo como aquel extranjero que se había venido a vivir a Israel. Esos eran los prójimos. Pero Jesús llevó ese concepto del prójimo a otro nivel totalmente diferente. Jesús les dijo a los judíos, los samaritanos a quienes ustedes odian son sus prójimos. Ustedes saben, mis hermanos, cuenta el pastor Sugel Michelén, que cuando un judío iba caminando y miraba a un samaritano, escupía en el piso por odio contra ellos en su corazón. Ellos preferían, mis hermanos, si iban del sur de Jerusalén al norte, a Galilea, ellos preferían rodear el territorio de Samaria porque no querían pasar ensuciándose sus sandalias con el polvo de Samaria. Y Jesús les dice, ellos son tu prójimo. O sea que el mandato de amar a tu prójimo como a ti mismo es el mandato de amar a todos sin excepción, incluso a tus enemigos, a los que te hacen mal. Esposas que están aquí, que tienen matrimonios difíciles. Dios quiere que tú ames a tu esposo como a ti mismo y lo cuides como tú te cuidas a ti. Padres que están aquí con hijos demasiado difíciles, incluso rebeldes. Dios quiere que tú ames a estos chicos como tú te amas a ti mismo. Que te sacrificas por hacer lo que sea mejor para ti. Y aquí quiero hacer una aclaración, mis hermanos, que es necesaria. Muchos dicen, oh, mira, Jesús dice, ama a otros como te amas a ti mismo. Y añaden, antes de amar a otros, primero tienes que amarte a ti mismo. ¿No es cierto? ¿Han escuchado eso ustedes? Ámate a ti mismo, ámate a ti mismo, ámate a ti mismo. Porque no puedes amar a otros si no te amas a ti mismo. Jesús dice aquí
que amas a otros como te amas a ti mismo. Eso no es lo que Jesús está diciendo, mis hermanos. Nos amamos demasiado a nosotros mismos. Jesús da por hecho que nosotros nos amamos. El segundo mandamiento no es ámate a ti mismo, es ama a tu prójimo. Porque ya te amas. ¿A quién cuidaste esta mañana, mi hermano, cuando te levantaste? ¿A quién vestiste bonito? ¿A quién le planchaste su ropa? ¿A quién le serviste un desayuno delicioso enfrente tuyo? ¿A quién? ¿A quién le pusiste gasolina al auto para llegar aquí? A ti, mi hermano. Tú te amas muchísimo. Tú te amas demasiado, más de lo que deberías. Jesús da por hecho que nos amamos. Ama a tu prójimo como te amas a ti. Cuida a tu prójimo como te cuidas a ti. Lo que nuestro Señor está diciendo, mis hermanos, es lo siguiente. Trata a otras personas con el mismo cuidado detallado que te tratas a ti mismo. Incluso a tus enemigos. Incluso a las personas difíciles, mis hermanos, en tu vida, en tu trabajo, en tu hogar. Es un llamado a amar a los demás de la misma manera que te amas a ti mismo. Me encanta repetir esta historia del apóstol Juan. Cuando el apóstol Juan era anciano, él ya no podía ir a la iglesia por sí mismo. Y sus discípulos lo cargaban de su casa a la iglesia para que él fuera a enseñar. De su casa al lugar de reunión, para que él fuera a enseñar. Y una y otra vez, frágil en su vejez, ya no podía predicar largos sermones. Y él repetía una y otra vez: hijitos, ámense los unos a los otros. Hijitos, ámense los unos a los otros. Hijitos, ámense los unos a los otros. Uno de sus discípulos, curioso por saber por qué siempre repetía esta frase, le preguntó: maestro, ¿por qué siempre dices esto? Y Juan respondió: porque es el mandamiento del Señor, y si solo eso se hace, es suficiente. Dios quiere que nos amemos unos a otros, amor ágape, hasta el punto de estar dispuestos a sacrificarnos por nuestro hermano, por nuestro vecino, por nuestro prójimo, que incluye a nuestros enemigos. Otra vez, mis hermanos, como el mandamiento de amar a Dios con todo tu ser, el mandamiento de amar a tu vecino, a tu prójimo, incluso a tus enemigos, es un mandamiento imposible de cumplir, mis hermanos. Dios nos está pidiendo lo imposible. ¿Cuál es la respuesta del escriba? Versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Dios quiere que tú le ames a Él incluso antes de traer tu sacrificio al altar. Estos mandamientos de amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo, mis hermanos, están por toda la Biblia. Escucha esto, 1 Corintios capítulo 2. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes van a entrar a la presencia del Señor, mis hermanos? Quienes aman a Cristo. 1 Corintios 8:3. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si tú amas a Dios, Dios te conoce. Dios te identifica como su hijo. Si tú no amas a Dios, Dios no te conoce. Él no te identifica como su hijo. Y escuchen este versículo de 1 Corintios, que es un versículo
que me sacudió cuando lo leí, mis hermanos, esta semana. 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Sabes qué significa la palabra anatema? Maldito. Así de serio es el obedecer este mandamiento. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Hay una maldición sobre ti si tú no amas a Dios como debes de amarlo. Y también la palabra nos habla del amor al prójimo. Romanos 13, no debáis a nadie nada, no le deban plata a nadie. Es un mandamiento de Dios, mis hermanos. No le deban plata a nadie, no le deban a nadie nada. Escuchen esto, sino el amarse unos a otros. Porque este ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. La ley se resume en eso, mis hermanos. Amar a Dios. Tú cumples los primeros 4 mandamientos de la ley. Amar al prójimo, tú cumples los otros 6 mandamientos del decálogo. Si tú amas al prójimo, no le vas a robar su esposa, no le vas a robar sus propiedades, no vas a hablar mentiras de él, no lo vas a matar. Tú no puedes matar a alguien que amas. ¿No es así? Si tú amas a Dios, no te vas a hacer otros dioses delante de ti, no vas a hacerte imágenes delante de ti, no vas a adorar a ningún otro Dios, no vas a mencionar su nombre en vano. Si tú amas a tu prójimo, que son tus padres, tú vas a honrar a tus padres. En estos 2 mandamientos, dice Jesús, se resume absolutamente toda la ley. El problema es grande. El problema que tú y yo tenemos es grande. Porque no amamos a Dios con todo nuestro ser, ni amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Necesitamos una solución. Necesitamos una solución, mis hermanos. Y Dios ha provisto esa solución. Jesucristo vino y vivió una vida perfecta, amando a Dios Padre perfectamente y amando a todos sus prójimos perfectamente, hasta el punto que cuando Él estaba en la cruz, Él dijo: Padre, perdona a mis prójimos porque no saben lo que hacen. Jesús amó a Dios Padre perfectamente todo el tiempo de su vida, desde que nació hasta que murió y resucitó. Y Jesús amó a sus prójimos como a sí mismo. Y Él es la solución a nuestro problema, mis hermanos. Mira cómo Dios te pone en un aprieto y Él te da la solución. Él envió a su Hijo. Y aunque Jesús murió, escucha esto, aunque Jesús vivió una vida perfecta, Él murió en la cruz para pagar tu pecado de no amar a Dios como debes de amarlo y no amar al prójimo como debes de amarlo. Y estas son las buenas noticias del Evangelio, mis hermanos. Que Cristo en la cruz pagó por tu pecado de no poder amar a Dios como debes amarlo. Y cuando nosotros nos encontramos con este mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo, no podemos escaparnos al legalismo y decir: dame unos cuantos pequeños mandamientos para cumplir. Tampoco podemos escaparnos al otro extremo, que es el antinomianismo, decir que no hay ley. Tenemos que correr directo a Cristo y decir: Cristo, yo no amo a Dios como debo de amarlo, yo no amo a mi prójimo como debo de amarlo, pero tú sí lo hiciste, y aunque lo hiciste, pagaste en la cruz como el peor de los pecadores, pagaste por mí. Corre a Cristo hoy, corre a Cristo, porque tú nunca has cumplido, ni cumplirás jamás los mandamientos de Dios. Pero Cristo sí los cumplió, y dice la palabra del Señor, mis hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, que Cristo pagó por los pecados de todos aquellos que creen en Él.
Y lo que era imposible para ti y lo que es imposible para mí, Cristo lo logró y pagó por esos pecados en la cruz, mis hermanos. Corran a Cristo, corramos a Cristo. Si tú has venido hoy aquí creyéndote justo, que la palabra de Dios quiebre tu autojusticia y haga pedazos tu orgullo, te muestre tu pecado y te traiga a Cristo, porque solo en Él hay salvación. Solo en Él hay salvación. Nuestra única esperanza de ser perdonados por no amar a Dios con todo nuestro ser es Jesús. Y esta es la buena noticia, que cuando tú pones tu fe en Jesús, en arrepentimiento de tus pecados, Dios te da un nuevo corazón para amar a Dios y para amar a otros. Me encanta, mis hermanos, porque en Deuteronomio 6 nosotros encontramos el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y en Deuteronomio 30 nosotros encontramos estas palabras. Escuche esto, mi hermano. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Qué significa eso? Dios arrancará la maldad de tu corazón, te limpiará por completo. Esto lo hará Dios. Y sigue diciendo, y el corazón de tu descendencia, escucha, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios te pide que tú lo ames con todo tu ser, pero Él sabe que tú nunca llegarás a amarlo con todo tu ser. Entonces, Él hace en ti lo que es imposible para ti cuando tú pones tu fe en Jesús. No hay mejor noticia que esta en el universo entero. No hay mejor noticia que esta en el universo entero. Cristo Jesús, el perfecto Hijo de Dios, colgado en la cruz, pagando en sus hombros el castigo por nuestro pecado. No hay mejor noticia que esto. No hay mejor. El Espíritu Santo salvándote, abriéndote tus ojos para que veas tu pecado, abriéndote tu entendimiento para que veas tu pecado. Tú confiando en Jesús como tu Salvador por la obra del Espíritu Santo, y Dios poniéndote un nuevo corazón, y ahora tú puedes amar a Dios. No perfectamente, pero sinceramente. Y el verdadero creyente puede decir con todo su ser, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. No perfectamente, no como debería, y quiero crecer en ese amor. No lo amo perfectamente, pero amo a Dios. Mi vida es de Él, mi vida le pertenece por completo a Él. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Y mira cómo termina este pasaje, mi hermano, mi hermana. Jesús le dice al escriba. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Amados hermanos y hermanas, esta es una invitación de Jesús. Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No has entrado todavía. No has creído en quien tienes que creer para entrar en el reino de Dios. Sabes, conoces la información, la tienes aquí, pero no has creído en Cristo para tu salvación. No estás lejos, quiere decir, estás fuera del reino de Dios. Pero entiendes. Y tal vez tú has venido aquí hoy y tú has escuchado este buen mensaje, estas buenas noticias, y tú entiendes que te quedas corto a los mandatos de Dios. Tú entiendes. ¿Y sabes qué le dijo Jesús a este hombre? Lo mismo que te dice a ti hoy. No has entrado. Sabes, pero no has entrado. Cree en Jesucristo para que entres al reino de Dios. Pon tu fe en Jesús para que entres al reino de Dios. Dios en su gracia ha provisto un sacrificio. Se llama Jesús. Si tú crees en Él y te arrepientes de tus pecados, Dios te dará un nuevo corazón para que le ames y ames a tu prójimo.
Pon tu fe en Él hoy, no lo dejes para mañana. Pon tu fe en Cristo hoy, hoy. Y una vez en Cristo, Dios obra para que nosotros le amemos. Dice Tim Keller, y con esto termino, mis hermanos, cuando contemplamos la gloria de Cristo en el Evangelio, el amor de nuestro corazón es reordenado, de modo que nos deleitamos en Cristo de manera suprema, y las otras cosas que han gobernado nuestra vida pierden su poder esclavizante sobre nosotros. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy, para que conozcas lo que significa ser amado por Dios eternamente y amar a Dios. Tal vez no perfectamente, pero sinceramente. Vamos a orar. Padre, te bendecimos a ti por tu palabra. Gracias, Señor, gracias por Jesús, tu Hijo. Gracias porque Él llevó sobre sus hombros la carga por el pecado, el castigo por el pecado, tu ira, Dios, por nuestro pecado, contra nuestro pecado. Jesucristo la pagó, incluso después de que vivió una vida perfecta. Gracias por ese regalo de la obra de Cristo en la cruz y por esa gran salvación que no la tomamos a la ligera, Señor. Te bendecimos a ti, Señor, y te adoramos. Y mientras recordamos el sacrificio de Jesús, ayúdanos a mostrar toda la gratitud que ese sacrificio perfecto merece que mostremos. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.